Bueno, vamos a comenzar con el tiempo de la predicación. Y no sé si tenéis ahí el título. Dice, ¿y cómo me preparo? ¿Amén? Bueno, pues si tenéis esa pregunta en vuestro corazón, vamos a orar. Señor, te doy las gracias una vez más. Gracias, mi Dios, de verdad, por tu misericordia. Te doy las gracias por tu presencia aquí. Y te doy las gracias, Señor, porque aún tu Espíritu Santo, con todo lo constreñido que lo tenemos, mi Dios, aún se mueve. Gracias por él y perdónanos. Y ahora te pido, mi Dios, que en tu misericordia me unjas, Señor, me des autoridad para poder predicar tu palabra y que llegue a nuestros corazones para un cambio completo en nuestras vidas. Te lo pido en tu misericordia. Amén. Vamos a leer Mateo 24:42, que dice: velad, pues porque no sabéis a la hora a qué hora ha de venir nuestro Señor. Velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Amén? Podéis sentaros. Hoy la Biblia no la cerréis, que la vamos a usar. De todas formas, lo mismo no os doy tiempo y la leo yo antes. Estamos viendo acontecimientos sociales, ¿verdad? En nuestra sociedad, en nuestro mundo están pasando cosas. Y todas estas cosas que están pasando nos están llevando a escuchar continuamente que nos preparemos. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se está aproximando, las señales se están mostrando. Hay señales que se están cumpliendo clamorosamente. Y todo eso lleva a los predicadores sanitos a decirnos que nos preparemos, que nos preparemos. Y eso no es ni más ni menos que repetir unas palabras que dijo el Señor Jesús cuando todavía estaba en la tierra. Dijo que nos preparáramos, que veláramos para su venida. Así que nosotros tenemos que prepararnos para los acontecimientos futuros que van a pasar. ¿Amén? ¿Y qué es prepararse? Prepararse es proveer de todo lo necesario para un acontecimiento futuro. Eso define qué es prepararse. Proveerse de todo lo necesario para un acontecimiento futuro. Por ejemplo, a mí me invitan a una boda y además esa boda pues me hace ilusión. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, evaluamos cuánto tiempo desde que somos invitados hasta que es la boda, vamos evaluando el tiempo. ¿Con el objetivo de qué? De prepararnos para la boda. Y miramos si falta mucho tiempo, si es poco tiempo el que nos queda para podernos preparar. Y sobre todo, a medida que se va aproximando el tiempo de la boda que se va a celebrar, pues vamos preparando más cosas para poder asistir de una manera correcta, como se espera que se vaya a una boda, de una manera elegante, ¿verdad? Pensamos en qué vestido nos vamos a poner, pensamos en el peinado, en los zapatos, en el accesorio, el regalo que le vamos a hacer a los novios. ¿Verdad que nada de eso lo dejamos para el día de la boda? El día de la boda decimos, ¡ay, qué me voy a poner! ¿Verdad que no? Ni siquiera el día antes. El día antes decís, voy a mirar en el armario que me pongo mañana. ¿A que no? ¿Qué hacemos? Con días e incluso con meses vamos mirando todas esas cosas y las vamos preparando. Y vamos viendo cómo va encajando, nos probamos el vestido, nos hacemos todas las cosas, vemos si pega, si no pega, lo vamos preparando todo. Otro ejemplo, unas oposiciones. Yo me quiero presentar a unas oposiciones. Y entonces, ¿qué es lo primero que hago? Veo cuánto tiempo tengo hasta la oposición y empiezo a preparar. ¿O pensáis que se estudia el mismo día de las oposiciones? Se coge el temario y se estudia, ¿verdad, Dani? El mismo día lo estudiaste tú, ¿verdad que sí? No. Ni siquiera el día antes, ¿verdad, Dani? Ni siquiera la semana antes, ni el mes, sino incluso años. Te lleva
preparar las oposiciones, te lleva ver el temario, ver los libros que tienes que consultar, ver cómo vas a distribuir el tiempo para estudiar cada tema, cuánto tiempo le tienes que dedicar a cada tema, y empiezas a organizarte con años incluso de anticipación para ese propósito, para tener un buen final. Pues del mismo modo el Señor Jesús nos está instando a nosotros a que nos preparemos para lo que hemos cantado, para su segunda venida. Es que hasta las canciones han ido en línea, porque hemos hablado también de que Él volverá. Y ese volverá, ¿qué es? Para encontrarse con nosotros. Nosotros nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. Y nos tenemos que preparar para ese día. Pero también yo diría que hay que prepararse porque no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia. Pensamos siempre que tenemos que estar preparados para el rapto. Pensamos siempre que tenemos que estar preparados para la segunda venida del Señor, aquellos que no creen en el rapto. Pero tú no piensas que te tienes que preparar también por si te pasa como le ha pasado al pastor hace unos días. Repentinamente partió a la presencia del Señor. Tenemos que estar preparados. Y dicha preparación comienza con un estado de vigilancia, por eso dice velad, estar vigilante permanentemente, es decir, no dormidos, porque cuando venga la venida del Señor, nosotros tenemos que estar preparados, nosotros tenemos que estar presto ya, ¿vale? Tenemos que estar tan preparados y tan dispuestos ya, que no haya nada que obstaculice que nos vayamos con Él, que no haya nada, ningún imprevisto que incomode el podernos llegar al Señor, que estemos como las 10 vírgenes, ¿verdad? No solo con su lámpara encendida, que siempre pensamos que las lámparas de la otra se apagaron, no, sus lámparas estaban encendidas, pero no tenían para mantenerlas encendidas. Nosotros tenemos que tener nuestras vasijas bien llenitas, la lámpara encendida y nuestras vasijas bien llenitas de aceite. No ha pasado nada. Algo se ha caído, pero seguro que no se ha roto. Ya me he perdido. Bueno, estaba hablando de eso, de que no hay nada de que nos... ¿Sabéis lo que es, no? ¿Sabéis lo que es, no? Yo entiendo muy clarito esto. Estaba diciendo que no debe de haber ningún obstáculo, ningún impedimento, ni siquiera nada que nos atrase para la venida. Alguien habló de atrasar los tiempos. Luisa, ¿verdad? Decía, es que es el tiempo. Exactamente. Tú tienes que estar preparado en el tiempo. Nada te puede atrasar, porque si hay algo que te obstaculiza o te atrasa el que tú estés preparado, te aseguro que eso es inviable para que te apartas con el Señor. Te aseguro que es inviable para que el Señor pueda encontrarse contigo en las nubes. Y vuelvo a decir, ahora sí. Y yo me pregunto, ¿realmente nosotros los creyentes entendemos bien cómo tenemos que estar preparados? ¿Entendemos en qué consiste estar preparado? ¿Sabemos realmente qué debemos de estar haciendo para estar preparados? Es una pregunta que yo me hago, porque sí, lo oímos, prepárate que la venida del Señor está cerca, preparémonos, ¿verdad? Por un tiempo fue nuestro lema, ¿verdad? Preparándonos para la venida del Señor. ¿Pero realmente entendemos qué es estar preparado? ¿Realmente sabemos lo que tenemos que hacer para estar preparado? Pues para que nos pille el Señor preparado, nosotros tenemos que entender muy bien qué es lo que Dios entiende porque nosotros estemos preparados. Porque consiste en que sea lo que Dios entiende, no es lo que entendemos nosotros, sino lo que Él entiende. Para que nosotros estemos prestos, para que nosotros estemos como Él nos mandó, velando, despiertos, vigilando. Y para ello tenemos que analizar determinados aspectos de nuestra vida. Hay aspectos importantes en nuestras vidas que son las que nos va a llevar a esa preparación que espera el Señor Jesús, a esa preparación que Dios demanda de nosotros. A la luz de la palabra vamos a ver algunos aspectos importantes que son los que tenemos que cuidar
en nuestras vidas para tener esa preparación que Dios quiere que tengamos para su venida. ¿Amén? Pues uno de los aspectos importantes es que reforcemos nuestra comunión con Dios para poder estar en paz con Él. Disculpadme. Que sepáis que para mí hoy es un día, esta palabra para mí es importante y es la primera vez en mi vida que me pongo nerviosa predicando. Jamás me he puesto nerviosa predicando. No soy como la gran mayoría de los pastores que se ponen nerviosos y lo dice hasta el día de hoy, pues yo nunca. Hoy. Bien, pues 2 Corintios 5, del 18 al 20, se nos dice que Dios se reconcilió por medio de Cristo con nosotros. Y al final del versículo 20 dice, reconciliaos con Dios. Dios se reconcilia con nosotros, con el mundo, pero ahora también demanda que nos reconciliemos nosotros con Él. Y como he dicho, nosotros debemos de reforzar nuestra comunión con Dios para estar en paz con Dios. La palabra paz, erini, en griego, significa relación armoniosa entre las personas o entre el individuo y Dios. Y hay otro vocablo que nosotros conocemos muy bien, en hebreo, que es shalom, que siempre hemos dicho que es paz, ¿verdad? Bueno, pues su origen no era paz, era integridad. Después se fue adaptando al significado de paz, pero en su origen era integridad. En estos versículos que no hemos leído, sino que es nombrado, de 2 Corintios 5, el versículo 18 nos insta a que nosotros hagamos lo mismo que Dios ha hecho con nosotros, que nos reconciliemos. Que Dios se reconcilia y en el 20, en el último apartadito del 20, es cuando nos dice, reconciliaos con Dios. Reconciliarnos con Dios es volver a tener una relación, es volver a estar en armonía con Dios, es estar en paz con Dios. Y esto es necesario, ¿sabéis por qué? Porque Dios quiere vernos íntegros. Paz, shalom. Tenemos que reconciliarnos con Dios, porque Dios anhela vernos íntegros. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puedo conseguir esa paz con Dios? En Filipenses 2:14 nos lo dice, que Él es nuestra paz, es decir, Dios en nosotros es paz. Pero ¿cómo puedo yo estar en paz con Dios? Evidentemente, estar en paz con Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores, arrepentirnos, entregar nuestra vida a Cristo, sabiendo lo que hizo Cristo para limpiarnos, que lo hemos cantado, que derramó su sangre en la cruz. Porque ese es el único camino para poder estar en paz con Dios. Y eso lo hicimos nosotros. Nosotros en un día hicimos eso. Nos reconocimos pecadores, nos arrepentimos de corazón, entregamos nuestra vida al Señor y entendimos que solamente podíamos ser salvos si entendíamos que nuestra salvación había dependido de la sangre derramada de Cristo Jesús por mí. Pero los creyentes, como he dicho, podemos apagar el fuego antes, pero también podemos perder esa armonía, esa paz que tenemos con Dios. Y eso es lo que estoy hablando, que Dios nos demanda que reforcemos esa armonía, esa comunión con Él. Como nos explicó el pastor el domingo pasado, ¿verdad? Dijo, primero del perdón, una de las áreas del perdón era que perdonáramos a Dios, que nosotros teníamos que perdonar a Dios, dijo. Es decir, que nosotros lo que no tenemos es que culpar a Dios de lo que está pasando, no es culpa de Dios. Y eso es una forma de estar en paz con Dios. Pero hay otras, existen otros aspectos para que nosotros podamos estar en paz con Dios. Y es, como he dicho antes, reforzando nuestra comunión con Él. Mirad, a veces, poco a poco, vamos dejando de orar. Poco a poco vamos dejando de leer la palabra. Poco a poco vamos dejando de asistir a la iglesia.
Y poquito a poco, nuestra armonía, nuestra sintonía con Dios se va yendo. Y estamos dejando de estar en sintonía con Dios. Y entonces somos un terreno abonado para el pecado. Esa separación que estamos teniendo de la comunión diaria con Dios es un terreno abonado para que pequemos, para tener tendencia de culpar a Dios de las cosas. ¿Por qué? Porque ya dejamos de ver las cosas como las ve Dios, empezamos a verlas desde nuestra perspectiva. Pues esa falta de comunión con Dios es la que nos está alejando de entender a Dios, de ver como Él ve, de juzgar como Él juzga, etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, la falta de comunión con Dios nos puede llevar a perder la paz con Dios, paz que es necesario que restablezcamos, como dice Apocalipsis, mira desde donde caíste, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras cosas. Mira desde dónde caíste, que has perdido la comunión y la paz con Dios. Mira de dónde caíste. ¿Hemos dejado de orar? ¿Hemos dejado de leer la Biblia diariamente? Vamos a restablecer esa comunión nuevamente con Dios. Vamos a reforzarla, esa comunión con Dios. Vamos a coger la costumbre de orar, de leer la palabra diariamente, porque eso no es ni más ni menos que una forma de tender puentes con Dios, de conectar de nuevo con Dios. Y así, si conectamos con Dios, vamos a empezar a conocerlo, a entenderlo de otra vez, a juzgar con el juicio justo con el que Dios juzga y no según nuestros propios criterios, que tenemos mucha tendencia a juzgar las situaciones desde nuestra perspectiva y no desde la de Dios, porque a veces hasta caemos sin darnos cuenta en que somos más justos que Dios. A ver su bondad. Si vemos su bondad, ya no le vamos a culpar de lo malo, porque veremos la bondad de Dios que prima sobre lo malo. Veremos cómo Él ve. Entenderemos las cosas según el criterio como Dios las entiende. Y sobre todo, el Espíritu Santo no será contrito. No será un Espíritu Santo apagado en nuestras vidas. No lo iremos entristeciendo. Él podrá continuar haciendo esa obra regeneradora que comenzó cuando entregamos nuestra vida al Señor. Él podrá seguir redarguyendo nuestras conciencias para que donde hemos fallado nos arrepintamos y pidamos perdón. En una palabra, empezaremos a escuchar al Espíritu Santo de nuevo. Y todo esto va a restablecer nuestra comunión con Dios y nuestra paz y nuestros puentes, ¿verdad? Otro aspecto importante es la santidad o santificación. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra santidad, agiasmo en griego, significa separación para Dios. Nosotros nos separamos para pertenecerle a Dios. Nos separamos de este mundo para pertenecerle a Dios. La santidad dice que la santificación, la definición dice que es el estado que resulta de dicha separación. Es la conducta apropiada para aquellos que han sido separados. En 1 de Tesalonicenses dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso es lo que Dios... ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuántas veces nos lo preguntamos? ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué querrá Dios de mi vida? Tu santificación, ya está. Ya la tienes contestada. Ya no te lo preguntes más. Tu santificación. Estoy diciendo que la voluntad de Dios para los creyentes es eso, la santificación de sus hijos. Recordemos que cuando nosotros nos convertimos y aceptamos al Señor Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida, que hemos cantado que Él es el Señor de nuestras vidas, sufrimos un cambio, sufrimos un nuevo nacimiento. Nuestras vidas cambiaron. Dejamos de hacer las cosas que hacíamos y ahora hacemos las que Dios quiere. Hubo un cambio significativo en nuestra vida. Pues ese cambio deberíamos de mantenerlo día a día. Ese cambio es
la santificación. La santificación es un proceso, es un inicio en la conversión, pero es un proceso en nuestra vida diaria como creyente. ¿Y por qué es importante esta santificación para estar preparados para la venida del Señor? Vamos a seguir con el ejemplo de la boda. Llega el día de la boda. Me pongo el vestido. El vestido es lo último que por lo menos las mujeres nos ponemos. Nos peinamos, nos maquillamos, las medias, los zapatos, todo. Los anillos, esto y lo otro. Y lo último que nos ponemos el vestido y nos ponemos delante del espejo. ¡Hala! Y ahora te das cuenta que tu vestido no estaba como cuando empezaste a probártelo. El vestido tú te lo has ido probando, tú has descuidado en las pruebas al vestido y te lo has ido manchando. Ahora tiene un visito. ¿Dónde está mancha que apareció aquí? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? En una de esas pruebas, claro. Y al final, tu vestido no está para ir a la boda. O tú irías con un vestido lleno de lamparones a una boda. ¿Verdad que no? Bueno. Y te pregunto, tienes claro que no irías con ese vestido, ¿verdad? ¿Por qué? Pues de la misma manera, nosotros hemos sido invitados a una boda, la boda del Cordero. Dice en Apocalipsis que hemos sido invitados, Apocalipsis 19, que hemos sido invitados a las bodas del Cordero. Que nuestras vestimentas para una boda tan especial deben de ser impecables. En Mateo 22, del 11 al 12, dice que había una boda a las que el Señor vio que uno no estaba vestido de acorde a cómo se debe de una boda. Iba con lamparones. Toda la decisión de ir a la boda lleno de lamparones. No estaba vestido adecuadamente para la boda. ¿Y qué pasó? Que fue echado. Nosotros hemos cantado Santo, Santo, es que es tremendo, que no hay una canción que no fuera con el Señor. Hemos cantado que Dios es santo. Solemos decir que Dios es santo, 3 veces santo para decir lo santo que es Dios. ¿Verdad? Dice la palabra, leemos en la Biblia, dice que Dios es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Se lee en Apocalipsis, santo, santo, santo. ¿Sabéis por qué se repite que son 3 veces santo? Porque no hay forma de expresar la santidad de Dios. Pero nosotros los españoles tenemos la suerte que tenemos un vocablo que define esas 3 veces santo. Y es el superlativo de santo, que es santísimo. Nuestro Dios es santísimo. Y si Él es tan santo, no podemos estar en su presencia de cualquier manera. No podemos estar en su presencia en sus bodas manchados. Como dije antes, en nuestra conversión, nosotros nos hicimos santos a los ojos de Dios porque Él nos vio a través de la sangre de Cristo. Pero en nuestro caminar diario hasta la venida del Señor, el mantener esa santidad depende de nosotros. Nosotros tenemos una expectativa en nuestras vidas de mantener esa santidad que Dios demanda para que podamos estar en las bodas del Cordero. Recuerda, somos personas separadas de este mundo para Dios y su reino. Pero si nosotros nos vamos contaminando sin darnos cuenta, como el vestido, ¿verdad? Que te lo prueba, el visito porque le pega el estirón, el visito porque le hace así, la manchita que no te diste cuenta que el dedo estaba manchado y ahora le pone la manchita y el día de la boda te das cuenta que lleva el visito, la manchita y las arruguitas. Pues nosotros, si vamos descuidando nuestra santidad, empezamos a manchar nuestros vestidos celestiales. Estamos dejando de estar apartados para Dios, separados de este mundo para estar pegados a Dios. Poco a poco lo vamos dejando de hacer. Nos vamos contaminando. ¿Y sabes dónde nos vamos pegando? Si nos vamos separando del reino y de Dios, ¿sabías dónde nos estamos dirigiendo? Al reino de las tinieblas. Poquito a poco nos estamos yendo con el enemigo. Por eso es necesario que cuidemos nuestra santidad. Que evitemos pecar. Que si hemos caído, no perdamos tiempo y arrepintámonos. Pidámosle perdón al Señor porque su sangre sigue limpiando nuestros pecados.
Por eso la palabra en Filipenses 2:12 nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación, que nos ocupemos, que nos preocupemos de nuestra salvación. Y dice con temor y temblor. El tercer aspecto importante es servir a Dios. Recordamos la parábola de los talentos, que está en Mateo 25. Se repartió 5 talentos a uno, se repartió 2 talentos a otro, y a uno. Y aquellos a los que se les repartió los talentos fueron unos siervos de ese amo. Un amo reparte talentos a sus siervos. La palabra doulos en griego significa siervo sometido al amo. Pero también significa, doulos también significa que una persona se entrega a la voluntad de otra. Lo hace voluntariamente. Entrego mi voluntad a otra persona. Y también en esa parábola se lee los talentos. La palabra talento, talanton, en griego, equivale a 6.000 denarios. 6.000 denarios son 6.000 días de trabajo, porque un denario era el sueldo diario de un trabajador. Luego, si son 6.000, son 6.000 días de trabajo. ¿Sabéis lo que equivale 6.000 días de trabajo? A 16 años y medio, más o menos. 16 años y medio de trabajo le dieron en la mano al del uno. Una buena cantidad. Pero también es importante saber que la palabra doulos, que he dicho que uno de sus significados es una entrega de nuestra voluntad a otro, terminó siendo la palabra más usada con ese significado. O sea, cada vez que se usaba doulos, en la mente estaba ese significado, entrega voluntaria. ¿Vale? Luego ya iba perdiendo esa connotación que tenía de esclavo, que en la parábola hablaba de esclavos, pero con el tiempo, cuando se habla de siervos, se está hablando de persona que se entrega voluntariamente a la voluntad de Dios, perdiendo esa connotación de esclavitud. ¿Vale? Porque somos libres. Y esa es nuestra posición delante del Señor. Los creyentes estamos en esa posición, entregados, siervos del Señor, entregados voluntariamente a Dios, pero libres. ¿Amén? Pues hay autores como Pérez Millo o el diccionario Vine que consideran que los talentos eran una carga tan pesada que en nuestro idioma, en español, dio origen a la palabra don o capacidad. Dones o capacidades que Dios nos entrega a nosotros, los creyentes. Dones y capacidades para que hagamos su obra, para que no nos falte nada para cumplir con su obra. Y llegado hasta aquí podemos decir, vale, ya sé, pero ¿qué implica que yo sirva al Señor? ¿Qué va a implicar en mi vida ese servicio al Señor? Pues mira, la misma parábola que he mencionado nos puede servir, ¿verdad? A uno le entrega 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. Pero todos tenían la misma responsabilidad. Tenían que poner a funcionar los talentos. Tenían que administrar los talentos. Tenían que ejercer mayordomía en esos talentos. El que recibió 5, con 5. Y el que recibió 2, con 2. Y el que recibió 1, con 1. Pero ¿sabéis lo que pasó, no? Bueno, después lo veremos, lo que pasó. Cuando tú llegas a final de mes y recibes tu sueldo, tú recibes el sueldo y dices, bien, 1.500 euros, qué suerte de algunos, 1.500 euros. Me voy a comprar un caprichito de 1.500 euros. ¿Y el resto del mes? No, ¿verdad que no hacemos eso? Recibimos el sueldo y empezamos a decir, esto para pagar esto para pagar lo otro, esto para esto es lo que me queda para comer. ¿Verdad? Y lo administramos. Ejercemos mayordomía sobre nuestro sueldo. Lo administramos, lo dividimos. Es más, a veces intentamos que hasta sobre para poder ahorrar. ¿Verdad? Pues eso es lo que se espera que se haga con nuestro sueldo. Que lo administres bien, que comas de él, que pagues las deudas, que incluso tengas dinerito para los ocios, que incluso tengas dinerito para ahorrar. ¿Verdad? Eso es lo que se espera de nosotros.
Pues recordemos que el que recibió un talento, ¿qué hizo? Lo escondió. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Miedo a equivocarse. ¿Te suena? Recibió un talento y tenía miedo a equivocarse. Lo escondo. Tenía miedo Él tenía miedo a equivocarse porque dijo, este es tremendo. Como yo me equivoque, la que me cae. ¿Te va sonando? La regañina que me cae, mejor lo escondo. Y cuando venga se lo devuelvo y Santa Pascua aquí. Pues de esa misma manera, Dios está poniendo talento en cada uno de nosotros para que lo administremos. Tú estás recibiendo dones de parte de Dios, capacitación de parte de Dios para que lo administres. No para que lo escondas como hizo el que tenía uno, que lo escondió. No es para que lo escondas. No es para que lo escondas porque tienes miedo al ridículo, si lo pongo en práctica. ¿Te suena? No es para que tengas miedo a equivocarte, como este, y tenga miedo a la regañina. ¿Te suena? No es para que lo esconda porque me da vergüenza, soy tímido. ¿Sabéis lo que opino de la timidez? Y yo soy tímida, ¿eh? Aunque no lo creáis, soy tímida. La timidez a veces encierra orgullo. Lo sabéis que lo he dicho. El orgullo a hacer el ridículo, a que me señale. ¿Vale? A veces escondemos nuestros talentos por estas causas. Mira, Dios creó al ser humano desde el principio para que el ser humano fuera una persona activa. Creó a Adán y Eva y lo primero que le hizo dijo, trabajar en el huerto, cuidar el huerto, actividad. Dios quiere que todo lo que recibimos de Él lo pongamos a funcionar. Le demos actividad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios activo. Dios crea, Dios hace milagros, Dios prepara morada para nosotros en el cielo. Dios es un Dios activo y nosotros somos hijos de Él, semejantes a Él. Tenemos que ser activos. No podemos estar apagaditos. Tenemos que ser activos. Así que, piensa esto, que nada de tu carácter sea un impedimento para que tú pongas en funcionamiento los talentos que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado. Porque Él espera que eso que Él te ha dado dé fruto. No esté escondido. Espera que dé fruto. La higuera no dio fruto y la achicharró. Vamos a ver, no te achicharres. Tus talentos tienen que dar fruto. A Dios no le gustan los ociosos. A Dios le gustan los trabajadores. Porque los ociosos, su final es fuera del reino. Y yo quiero mencionar un talento en concreto que recibimos todos. Porque tú podrás decir, sí, pero es que yo no puedo servirle en la música porque yo no canto. Bueno, pues seguro que has recibido uno que se llama amor. Seguro que tú tienes amor por alguien. Si tienes amor por alguien es porque tienes un talento que se llama amor. Hebreos 10, 24 y 25 dice, consideraos los unos a los otros para estimularos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, regañándoos, llamándoos la atención de lo que hacéis mal. Y por tanto, cuando veáis a aquel día, cuando veáis que aquel día se acerca, nos está hablando de eso, ¿verdad? Y más cuando veáis que aquel día se acerca. Tenemos que ejercitar mínimamente el don o el talento del amor. Y debemos de comenzar de esta manera, amando a Dios en primer lugar. Que eso implica que pongas a Dios en primer lugar en tu vida. Eso está implicando también que pongas tu servicio a la obra de Dios en un lugar prominente de tu vida. ¿Me estáis entendiendo? Vale. Otra forma también de poner en marcha este talento del amor
es amando a la iglesia. No me canso de repetir, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si tú amas a la iglesia, tú estás amando a Cristo. ¿Vale? Y eso está implicando, la iglesia es el edificio, yo amo este edificio. Está tan bonito. Yo lo amo. ¿Eso es la iglesia? No. La iglesia somos los que estamos aquí, con nuestros pedazos de defecto, con los chinches que somos, como yo. Amarme, a pesar de ser chinche, amarme, que es bueno para vosotros. Que amemos a los hermanos con nuestros hechos. Seamos generosos con ellos, no seamos escasos. Seamos amables, esas caras de patata. Hola, ¿cómo estás? Bien. Por favor, es tu hermano, es el cuerpo de Cristo que te está preguntando. ¿Cómo estás? Mira, estoy bien, gracias. ¿Es lo mismo? Bien. Ah, bien, gracias. ¿Es lo mismo? No, ¿verdad que no? Amable. Hospitalario. Amémonos con hospitalidad. Practiquemos la hospitalidad. Mi casa es mía y para nadie más. Bien, hospitalario. No, mi casa es mía y para los hermanos. No dejando de reunirnos, nos lo dice, ¿verdad? Si yo me dejo de reunir, yo no puedo darle al hermano. Yo me reúno en mi casa, como dicen algunos, yo me pongo mi sermón en mi casa y lo escucho, y yo no tengo nada que ver con nadie, pero yo sirvo al Señor. ¿Tú sirves al Señor? En tu casa, sentadito en tu sillón, recibiendo la palabra. ¿Y tu don, con quién lo ejercitas? A ver, tú estás privando a la iglesia de tus dones, de tu palabra amable, de tu cariñito, de tu abrazo. Y mira que no estoy hablando de tu canto o de tu lo que sea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cosas normales, abracito, cariñito, amabilidad, gestos cariñosos. Tú lo estás privando de eso a tus hermanos cuando no te reúnes. ¿Qué más? Si tú tienes un don, como puede ser, eso, voy a coger a Lavero ahí con la música. Con la música, Laverito en su casa tocando el teclado para el Señor, bien. ¿Y para la iglesia qué? No, para la iglesia no, que son unos malajes. No, ¿verdad? Se me ha ido. Estaba diciendo que por eso debemos de congregarnos, porque tenemos que poner nuestros dones al servicio de los hermanos, y eso se hace en la iglesia, no se hace en otro sitio. No se hace en el cuarto de baño, se hace aquí. Sí, porque hay gente que oran en el cuarto de baño. Beneficiemos a los hermanos con nuestros talentos. Amémosle, dándole también nuestros talentos. Y por último, dice la palabra que amemos a nuestro prójimo como a ti mismo. Yo te digo, ama al prójimo mínimamente como amas al hermano. Dice tú, bueno, eso es fácil, porque mi vecino es simpático. Claro. No, es que dice tu enemigo también. Ama a tus enemigos. Y dices tú, yo tengo la suerte de no tener enemigos. ¿Qué suerte tienes? Pero esa persona que no te cae bien, ¿qué? Aunque no sea tu enemigo, pero no te cae bien. Ámalo, como dice la palabra, dándole tus talentos, sirviéndole con tus talentos. Otro aspecto importante es extender el reino de los cielos. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. La palabra discípulo, esa no la voy a nombrar, porque eso es innombrable en griego, pero viene de un verbo que es mafitebo, que significa hacer aprendiz. El Señor dice, hacer aprendices, hacer discípulos, hacer aprendices. Pero es que el Señor está usando el verbo en imperativo. A hacer, es un mandato. A hacer. Y eso lo dijo el Señor Jesús después de haber resucitado. Es el último mandamiento que nos manda. A hacer discípulos. Lo recibieron los 11, que fueron los que lo recibieron. ¿Creéis que no es también para nosotros? Yo creo que es para nosotros. Porque después de los siglos, la Iglesia sigue adelante. Luego, nosotros tenemos también ese mandato de parte del Señor. Haced discípulos. ¿Por qué es importante que hagamos discípulos para estar preparados para la venida del Señor? Pues muy sencillo.
¿Por qué es importante? Porque es un mandato y hay que obedecerlo. Mira, cuando un padre o una madre le dice a su hijo, haz esto, y el niño dice, tururú, y no lo hace, ese niño ¿qué ha hecho? Desobedecer. ¿La desobediencia es pecado? Sí, porque el que no obedece a su padre y a su madre lo está deshonrando. Y el 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Si tú desobedeces, tú no estás dándole honra a tu padre y a tu madre. Dios creó el plan de salvación para ti. Para más nadie. Para ti, nada más. No. Dios creó un plan de salvación para la humanidad, que es la que está perdida. La humanidad entera. Y en Juan 12:47 dice que salvemos, que Dios vino a salvar al mundo. En Timoteo 2:11 dice, porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres. El propósito de Dios es la salvación de esta tierra. Y para ello Él preparó un plan de salvación que conocemos, que es el sacrificio de Cristo en esa cruz. Y para que la gente se beneficie de ese plan de salvación, hay que predicar el plan de salvación. Hay que llevar a la gente a enseñarle que hay un plan de parte de Dios de salvar sus almas, de que no se pierdan el fuego eterno. Y si Dios dice, haced, es un imperativo, haced discípulos, es un mandamiento. Y como hijos de Dios, debemos de ser obedientes y ejercer ese mandamiento, hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo obedezco, yo honro a Dios. Si yo desobedezco, aparte de que estoy pecando, no estoy dándole honra a Dios. Y si yo sigo en desobediencia, he dicho que estoy en pecado. Y si estoy en pecado, mi santificación se está afectando. Ya tengo una manchita en el vestido. Y ya no puedo ir a la boda. ¿Amén? Así que, hermanos, el evangelismo también forma parte de nuestra preparación para cuando venga el Señor Jesús. Y por último, bien, ya llegamos al final, por último, es que no descuidemos nuestra salvación. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El término griego, vuelvo a decir, que tampoco lo voy a decir, pero sí voy a decir de dónde procede. De un término que se llama catejón, que lo que está implicando es que la ocupación sea una ocupación que te ocupes de algo hasta el final, hasta que se culmine. Que es el término que aquí se está usando. Y entonces Pablo le escribe a los filipenses, sabiendo que ellos son obedientes, que ellos delante de Pablo se sentían bien y eran obedientes a todo lo que Pablo le decía, pero Pablo sabe que está a punto de morir. Y entonces dice, esta gente son obedientes a mí, pero si yo no estoy, ellos tienen que seguir para adelante. ¿Cómo van a seguir para adelante? Así, enseñándole a que sean obedientes también en mi ausencia. Entonces, Pablo les insta a que todo aquello que ellos han aprendido de parte de Pablo, lo sigan ejerciendo después de que él no exista. Y le estás diciendo, esa obra, ese trabajo, lo tenéis que hacer hasta el final de vuestras vidas. Yo voy a morir antes, pero vosotros seguís viviendo. Tenéis que hacerlo hasta el final de la vida. Y por eso el término verbal que usa Pablo, que dice ocupado, es una idea. Pablo el término lo está usando con la intención de decir que es un esfuerzo continuo y vigoroso el que tenéis que hacer. ¿Y por qué ocupado en nuestra salvación tiene que ver con la segunda venida del Señor? Mira, aquí hay unos papás, futuros papás. Ellos están dejando comprar la cunita, arreglar la habitación, comprarle la ropita, sabe cómo lo alimentan, sabe cómo los visten, sabe cómo todo, lo están dejando para el último día.
No, ya le compran las abuelitas, ya le compran cositas, los papás ya dicen. Y hay por ahí alguien que dice, estoy embarazada, a ver, ¿qué tengo que hacer? Ejercicio para el embarazo. Y empieza a prepararse desde ya. Desde ya está preparando el nacimiento de su niño. Y lo hacen así. Sí, yo sé que tengo que cuidar y hacerle la cuna. Ya iré, bendita de esto, a buscar la cuna. Sí. El cuarto hay que pintarlo, ya lo pintaremos. ¿Verdad que no? Dice, el cuarto hay que pintarlo, vamos a pintarlo. ¿Qué pinturita? Esta que es tóxica. No, esta no, aquella. Voy a informarme. La pinturita. Y empiezan a informarse cómo se alimenta el niño, qué pañalito es el mejor, qué fabricante fabrica el mejor pañalito, si lleva esto, si no lo lleva, la pinturita, la ropita, que no lleve fibra, que lleve algodón. Y empiezan a prepararlo con cuidado. Se esfuerzan en que sea lo mejor. Se esfuerzan en que todo sea lo mejor. Se empiezan a buscar información, no buscan cualquier información, buscan los mejores autores, los facultativos que son más buenos. Y de ahí cogen la fuente de información para prepararse para la venida de sus niños. No se deja influenciar por cualquiera. Pues de la misma manera nosotros debemos buscar el alimento espiritual y el crecimiento espiritual sabiendo de qué fuente vamos a beber. Tenemos que aprender a discernir las fuentes que vamos a beber. Hay fuentes como la corriente social. La sociedad tiene una corriente y yo tengo que pararme y decir, ¿esta corriente que lleva la sociedad es ética y moralmente como la ética y la moral cristiana? ¿Coincide? Si no coincide, esta fuente no puedo beberla. Otra fuente son las corrientes teológicas. Hay muchas herejías por ahí. Y tenemos que cuidar el discernir qué doctrina y qué no. Oímos muchas predicaciones y enseñanzas por internet. Y ahí se enseñan muchas doctrinas erróneas. Y nosotros nos alimentamos de esas. No. Como los papás con los bebés no le van a poner la pintura tóxica en la habitación. No te intoxiques. Las predicaciones y las enseñanzas que ves por internet, por esto y por lo otro, tienes que analizarlas. Saber bien de dónde viene. ¿Qué fuente es la que estoy bebiendo? La lectura cristiana, los libros. Hay autores que son serios, pero hay otros que dejan mucho que desear. Las traducciones de la Biblia, más que hoy. Hoy en día está siendo la Biblia trastocada. No todas las traducciones son válidas, por mucho que te diga que son Reina Valera. La Reina Valera revisada en la actualidad. La Reina Valera... No. Tú tienes que discernir, que saber si esa traducción de la Biblia es la mejor. La fuente sana, no la fuente que intoxica. Se me mueve. Y otra cosa también, las canciones cristianas. ¿Verdad? Nosotros cantamos canciones, nos ponemos lo que pongamos en casa para escuchar canciones cristianas. ¿Has mirado quién es el autor de la canción? ¿Has mirado que a lo mejor en su letra te está metiendo una herejía? ¿Y tú la cantas alegremente? Porque solemos cantar las canciones cristianas que nos gustan, que me gusta. No, hemos dicho que no es como tú lo ves, es como lo ve Dios. ¿Esa letra es sana? Entonces la canto. ¿Esa letra está cegada? Pues entonces, por muy bonita que sea la letra, como la lambada, que a mí me gusta mucho la música de la lambada, pero no la escucho. No es sana. Tenemos que tener también cuidado con todas estas corrientes que nos están contaminando. Pues mira, ya habéis visto todo lo que he expuesto. Os vuelvo a preguntar, ¿realmente estoy preparado para la venida del Señor o para mi encuentro si es que tengo que partir con Él? ¿Estoy entendiendo realmente el significado que tiene para el Señor que yo me prepare? ¿Estoy velando como Dios quiere que yo vele? ¿Estoy despierto?
vigilante en estos 5 aspectos que os he dicho, en el aspecto de la comunión diaria con el Señor, en mi santificación progresiva, en mi servicio genuino al Señor y a la Iglesia, poniendo en funcionamiento mis dones y mis talentos que Dios me ha dado. Estoy expandiendo el reino de Dios, llevando el mensaje de salvación, obedeciendo así y honrando a Dios en su mandato. Finalmente, ¿estoy vigilante de la sana doctrina? Como nos enseñó Pablo en la carta a Timoteo y a Tito, que les dice, por ejemplo, voy a leer la 2 de Timoteo 4:3, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Son tiempos que no vamos a sufrir la sana doctrina, es decir, tiempos en que no vamos a tener sanas doctrinas. Yo tengo que esforzarme y vigilar y estar preparándome para que las doctrinas sanas permanezcan en mí y no sean contaminadas con las corrientes heréticas que hay hoy en día. Si estamos realmente preparados para su venida, te pregunto, ¿te ves preparado para su venida? ¿Estás fallando en alguno de estos aspectos? Pues ocúpate, analízalo, ocúpate. Si ves que has fallado en alguno de estos aspectos, ocúpate, afánate en corregirlo. ¿Verdad? Porque, como dijimos en Apocalipsis, ve de dónde has caído y echa para atrás. ¿Has detectado algo? Corrígelo. Meditemos diariamente. Diariamente deberíamos de meditar si realmente estoy preparándome como Dios quiere que yo me prepare para su venida. Estoy cuidando mi comunión con Dios, estoy cuidando mi santidad, estoy sirviendo al Señor, estoy sirviendo a la Iglesia, estoy expandiendo el reino, estoy cuidando mi sana doctrina. Si tú estás haciendo eso, te estás preparando. Si no, comienza ya. Si fallas en uno, corrige el que falla. Amén. Y ¿sabes qué? Si haces eso, te va a dar igual que sea rapto, que sea segunda venida, que sea la muerte, pero tú estás preparado. Que cuando tus ojos se cierren o tu cuerpo se eleve, tú vas al reino.